Saludamos al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Energía. Economista Acosta, muy buenos días. Le pedimos disculpas públicamente por el desfase. Son problemas de la radio en vivo, que no podemos coordinar exactamente los tiempos como nos gustaría, pero apreciamos su paciencia y el hecho de que esté con nosotros. Quisiéramos hablar sobre el debate, lo que se dijo, pero sobre todo también sobre lo que no se dijo. Bienvenido. Muy buenos días, no hay ningún problema por el retraso. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y sin lugar a dudas, esta discusión sobre el debate va a durar al menos hasta hoy en la tarde, cuando empiece el partido de fútbol. Y nos concentremos en cosas realmente importantes, porque el debate fue un fracaso. Para mí fue lamentable. Me daba pena, me daba vergüenza ajena ver la incapacidad de las dos personas que estaban enfrentadas de abordar los temas de fondo. Sin lugar a duda, los 5 temas programáticos, esos ejes temáticos que se plantearon para la discusión, quizás no eran suficientes, pero inclusive con las preguntas formuladas se podía abordar muchas otras cuestiones. Se podría dar una respuesta a temas acuciantes y brutalmente dolorosos para la sociedad ecuatoriana, como es la cuestión de las inundaciones que están sufriendo 7, 8 provincias del Ecuador, sobre todo en la costa. Se podía haber dicho algo sobre la tragedia que ocasionó el derrame petrolero en Esmeraldas. Son los temas de fondo que sí se podían haber incorporado en la discusión. Había varias entradas para eso, porque las preguntas en sí no eran malas. Lo que sucede es que las dos candidaturas, las dos personas que representan las candidaturas finalistas, se concentraron en ataques entre ellas y muy poco, esbozaron y plantearon elementos que daban respuesta al tema. Voy a mencionar el caso de la 5ª pregunta, cuando se les planteó en términos de gobernanza, de gobernabilidad, la posibilidad de llegar a alianzas en la Asamblea Nacional en caso de que ganaran la presidencia de la República. Luisa González intentó decir que sí, ella le apoyó oportunamente, y no ella, el partido, la Revolución Ciudadana, entre comillas, le apoyaron a Daniel Noboa con algunas de las leyes al inicio de su gestión, como la ley esa para generar empleo, y que fue la que abrió la puerta para perdonar las deudas por más de $2,000 millones a los grandes morosos del sistema de rentas internas, algo que había hecho en ocasión anterior Lenín Moreno y 2 veces a Rafael Correa. Pero el hecho real y cierto es acá que las cuestiones de fondo no fueron discutidas, ni siquiera se concentraron debidamente en las preguntas formuladas. Insisto, se quedaron en ataques personales y al final casi que era como que era una cuestión, una disputa: más corrupto eres vos, porque el uno sacaba un acto de corrupción, el otro sacaba otro, y se repetía lo mismo y lo mismo. Les faltaba creatividad, se repetían las muletillas. Era una suerte de un debate en donde no estaba presente el interés nacional. Estoy viendo este rato en las redes sociales que los unos y los otros se aducen el triunfo y están celebrando el triunfo. El gran perdedor fue el pueblo ecuatoriano, porque se desperdició una oportunidad brillante para conocer realmente cuáles son las propuestas que ofrecen al pueblo para resolver los problemas que está sufriendo. ¿Qué sensación le queda a usted, economista Acosta, sobre el futuro del país? Pero antes de eso, de alguna manera ratificó una posición suya, cualquiera que ésta sea, con respecto a su voto en la segunda vuelta. La situación del Ecuador es dramática, Gustavo, es dramática. La situación es muy compleja. Vengo sosteniendo desde algún tiempo atrás, y hemos hablado aquí con ustedes, Gustavo, y con Rosana, lo que está viviendo el Ecuador es inédito. Yo no creo que hemos tenido una crisis tan complicada como la que estamos atravesando en la actualidad. Tuvimos una crisis brutal, durísima, en el tornasiglo, a fines de los años 90, principios de los años 2000. Pero una crisis que tenía sobre todo elementos económicos, que resuelto de alguna manera el tema económico por varios factores, se pudo salir adelante. En este caso, no solo es una crisis económica, la otra también era una crisis social brutal. El empobrecimiento fue masivo. Del 95 al 2000 creció la pobreza de un 35 a un 70%, la pobreza extrema pasó de un 14 a casi un 30%, pero en la actualidad, a más de esas situaciones de pobreza, de falta de empleo, de visión de país para resolver los problemas económicos y sociales agravados por la destrucción de la naturaleza, vemos que tenemos una
elemento nuevo que no se va a resolver fácilmente, que es la presencia del crimen organizado, los narcodólares, la presencia de un crimen que está infiltrado en todas las instancias del Estado, sea la fuerza pública, sea la justicia, sea los gobiernos autónomos descentralizados, seguramente en el gobierno central. Estamos viviendo un momento muy complicado y frente a eso no hubo de ninguna de las dos candidaturas una visión de país que le proponga al pueblo ecuatoriano una senda. Vamos a ir por acá con estas y estas otras medidas en los 5 ejes temáticos que, insisto, no eran suficientes ni eran todos, pero se podía haber abordado cuestiones mucho más interesantes y profundas si se dedicaban a responder las preguntas y no a atacarse mutuamente. Economista Costa, muy buenos días. Usted fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se convocó a este cambio de la Constitución. Pues si bien no se debatió dentro de este debate, las propuestas están ahí presentes. El mismo candidato presidente Daniel Noboa ha dicho que en caso de llegar nuevamente a la presidencia, pues él avanzaría en una Asamblea Constituyente. En su momento el sector del correísmo planteaba algo similar, no obstante en estos últimos tiempos al parecer ha declinado de esta propuesta. Sin embargo, la pregunta es, ¿usted considera que se debería avanzar en una constituyente? La pregunta es ¿para qué? ¿Cuáles son los intereses que se esgrimen para proponer una nueva asamblea constituyente? Y en este caso, Rosana, buenos días, las dos candidaturas impulsan la asamblea constituyente. Presidente Daniel Noboa, candidato presidente Daniel Noboa, habló muy rápidamente al finalizar su intervención en el 5º tema de que impulsaría una asamblea constituyente. No dijo para qué, dio un par de cosas muy generales, no profundizó. Y creo que en el 8º punto del plan de gobierno Perdóneme de la interrupción, una asamblea constituyente ejecutiva, es lo que ha venido pregonando esto antes del debate. Exactamente, y voy a abordar eso, Gustavo, enseguida. Lo que quería es resaltar el hecho de que también Luisa González, el correísmo, plantea una asamblea constituyente en el 8º punto de su plan de gobierno. Si estoy mal, el número puede ser otro, pero yo de lo que recuerdo este rato es el 8º punto, se plantea la convocatoria a una asamblea constituyente. Y entonces aquí viene una pregunta clara. ¿Para qué? ¿Cuáles son los temas que quieren introducir en un debate constituyente para que sea necesaria una nueva constitución? ¿Es indispensable ir a una nueva asamblea constituyente o se pueden introducir esos cambios a través de lo que dispone la Constitución vía enmiendas al artículo 441, vía reformas al artículo 442? Son tratamientos diferentes y en todos los casos quien tendrá que valorar si es enmienda o reforma o no se puede dar al cambio será la Corte Constitucional. Ese camino es claro. Ahora, si se insiste en una asamblea constituyente, tenemos que remitirnos a lo que plantea el artículo 444 de la Constitución, que es muy claro. El presidente de la República puede convocar una asamblea constituyente. Con 2/3 de la Asamblea Nacional se puede convocar una asamblea constituyente. La ciudadanía, con un 15% de las firmas del padrón electoral, puede convocar a una asamblea constituyente. Y entonces, eso pasa, y eso no pasa a la Corte Constitucional. Eso ya no va a la Corte Constitucional. Eso nos lleva al Consejo Nacional Electoral, que tendría que convocar nuevas elecciones, un referéndum para que el pueblo apruebe si queremos o no una asamblea constituyente. Como hicimos en abril del año 2007, se convocó una consulta popular, un referéndum que aprobó el Congreso Nacional de la época para ir a que el pueblo sea el que dirima si se va o no a una asamblea constituyente. Luego habrá que elegir a asambleístas para que elaboren la nueva constitución y posteriormente la nueva constitución, como sucedió en el año 2008, tendrá que ser aprobada por el pueblo ecuatoriano. Es el camino democrático establecido en la actual constitución. Cualquier otra opción es un camino dictatorial. Yo recuerdo que la señora González, no la actual Luisa González, sino la otra candidata
que estuvo en la primera vuelta, decía que ella va a formar una junta de notables para que elabore una constitución sin ideología, lo cual es una demostración, primero, de un camino autoritario y segundo, de un conocimiento total, mayúsculo, de qué es lo que significa una constitución. Pero el hecho real y cierto es que si quieren ir a una nueva asamblea constituyente, el pueblo ecuatoriano es el que tendrá que definir, y sería quizás una oportunidad para profundizar derechos y profundizar garantías, corregir algunas cosas, pero avanzar para hacer realidad lo que el pueblo ecuatoriano ya aprobó en las urnas en el año 2008. Una asamblea constituyente podría abrir la puerta a una suerte de Constitución Montecristi 2.0 para profundizar todos los cambios y garantizar que se cumpla la Constitución, porque hay algo evidente aquí, Rosana y Gustavo. Desde el año 2008, apenas se aprobó la nueva Constitución, diversos grupos de poder comenzaron a cuestionar la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Sistemáticamente, los grandes medios de comunicación mercantiles estuvieron siempre en la línea de criticar la Constitución de Montecristi, y eso se ha sostenido hasta ahora. Y yo entiendo que lo hagan, entiendo, más allá de que algún jurista lo haga de buena fe, porque hay temas que se puede corregir, sin lugar a dudas. Están muy preocupados y no van a perder esa preocupación mientras esa constitución pueda hacerse realidad. Sus privilegios están en grave peligro si se cumple la Constitución de Montecristi. Ahí hay herramientas potentes en todos los ámbitos para transformar el Ecuador democráticamente. Usted se refirió en su intervención anterior al tema de lavado de activos, a la presencia de las mafias en Ecuador, y hay informaciones demasiado preocupantes. Un embajador italiano experto en funcionamiento de las mafias que habla de que 1/3 del dinero, de los dólares que circulan en el país, son dineros de lavado de activos, que han subido de una manera exponencial. Pues hace 10, 15 años se hablaba de unos 6.000 millones de dólares, hoy de 30.000 millones de dólares. Quisiera preguntarle a usted si es que en su visión está el narco para quedarse en Ecuador. Estamos en la misma situación de Colombia o México, donde el narco es parte orgánica de estas naciones. Al paso que vamos, sí. A este ritmo, el Ecuador está dependiendo de los narcodólares. Gustavo, a mí me llamó la atención esa afirmación del embajador italiano. He tratado de buscar en las redes sociales si él explica un poco más cómo obtiene esa cifra y si la desglosa. En base a estudios que han realizado expertos en la materia, yo había llegado a una suma que es muy preocupante, de algo así como 15.000 millones de dólares, un poco menos del 15% del Producto Interno Bruto. Pero este señor propone una cifra del doble. Esto es una cuestión sumamente preocupante por todos los ámbitos que se lo quiera analizar. Desde el ámbito político, la influencia que tiene el narcotráfico en la vida electoral del Ecuador es muy fuerte. Hay denuncias que nos dicen que algunas candidaturas de asambleístas habrían sido impulsadas, financiadas o arropadas por intereses vinculados al crimen organizado. Incluso sabemos, eso fue una declaración de un embajador norteamericano, que habría narcogenerales en la fuerza pública. Y hemos visto cómo en los últimos meses, últimas semanas, algunos miembros de la fuerza pública han sido encausados por estar en alguna relación con el crimen organizado. Y esto no creo que es algo hipotético, estos son hechos concretos y no creo que sean hechos aislados, sino que esto comienza a generalizarse. Hemos visto también cómo en la justicia hay claras señales de que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, tiene posibilidades de incidir en las sentencias. Y si vemos en el ámbito de la economía, imaginémonos un ratito, en este momento en que la gente discute con muy poco criterio y con muy poca profundidad la cuestión de la dolarización. ¿Qué sería sin los narcodólares? Ahí sí se hunde la dolarización, se para la economía ecuatoriana. Esto no quiere decir que yo esté defendiendo el narcodólar. Lo que pasa es que hay que comenzar a analizar estos temas con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. El narcotráfico y el narcodólar y el crimen organizado proviene de uno de los negocios más rentables a nivel global. No se va a resolver en un solo país, sino que hay que verlo desde una perspectiva global, pero tomando medidas internas fundamentales. Una pregunta, hemos discutido cuántas veces aquí en este espacio con ustedes, ¿por qué los gobiernos no combaten la minería ilegal donde ahora está afincado el capital del narcotráfico?
¿Por qué no lo han combatido? Se sabe desde semanas, desde años atrás, dónde está la minería ilegal. ¿Por qué no se lo ha combatido y por qué no se le combate ahora? Estos son los temas en los que yo creo que debían haber profundizado las candidaturas finalistas. Cuestiones de fondo, claro, para garantizar la estabilidad, la capacidad de gobierno. Se tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Lo que nos lleva, economista Costa, simplemente al insulto y a la agresión. Lo que nos lleva justamente a ese último punto que quisiera que usted lo trate, reflexione, esa ausencia del discurso medioambiental, del tema del extractivismo, del nuevo orden climático mundial. Bueno, hubo muchas ausencias y lo grave es que algunas de esas ausencias son injustificables. Por ejemplo, un tema que para mí era claro. La candidata Luisa González recibió una propuesta del movimiento indígena, Pachacutic y Conaye. Le dijeron, mire señora, estos son los puntos que nosotros planteamos para eventualmente apoyarle en la segunda vuelta. Ya dijo sí, que los acepta, pero no dijo una sola palabra sobre el mundo indígena, sobre la plurinacionalidad, la interculturalidad, lo que representan los derechos colectivos, todo lo que representa la educación intercultural bilingüe. En la pregunta sobre educación, bien podía haber abordado el tema de la educación intercultural bilingüe, que fue duramente golpeada en el gobierno de Correa. Y ella, si dice que está de acuerdo en acoger los pedidos del movimiento indígena, debió haber reconocido. Sí, quizás estábamos equivocados, pero en mi gobierno vamos a tratar de impulsar eso. Al menos una idea en ese sentido. Yo creo que el tema del movimiento indígena, del movimiento popular, de los grupos de mujeres, de los grupos de las minorías sexuales, todo eso estuvo ausente, al margen. No hubo una respuesta clara a esas demandas de importantes sectores de la sociedad. En los temas ambientales, empecé mencionando el hecho de que no se haya dicho una sola palabra sobre la cuestión de las inundaciones, sobre todo en la costa ecuatoriana, el derrame de petróleo en Esmeraldas y las graves afectaciones que está provocando no solo la minería ilegal, sino la llamada minería legal, que a todas luces es también ilegal, pero el hecho real es que sobre esas cuestiones no hubo una respuesta. Y en los temas internacionales la ausencia fue total. Ninguna reflexión sobre lo que pasa a nivel internacional y lamentablemente algo que es intolerable. La candidata del correísmo llega a decir que igual que lo que hace Trump, no los Estados Unidos, como lo que hace Trump, va a expulsar a los venezolanos del país. Esto es una barbaridad. Esto ya es imperdonable. Ya dicho eso, ya casi no hay vuelta atrás, porque sabemos a qué se vamos a tener con este gobierno. Pero el otro candidato es también lamentable, porque ese señor que está, dice, haciendo cosas, no hablaba de lo que hacía con solvencia, con soltura, incluso con cifras, sino decía, vamos a hacer. No, señor, si él está haciendo desde hace año y medio, ya debería demostrar algunos resultados y haber impulsado algunos procesos que ya deberían estar en marcha. La situación, por eso digo, para el país es lamentable. No nos ha dicho si el debate de alguna manera le cambió su voto. No, el debate no cambia los votos, porque el debate fue elaborado o pensado, lamentablemente, de lado y lado, para apoyar, para consolidar la votación de Luisa González y consolidar la votación de Daniel Noboa. Ese es un escenario que ya pasó. Insisto, seguiremos debatiendo. Espero que a partir de ahora y de mañana con el fútbol esto se debilite y entremos a otro escenario. Bien, esperemos que haya la capacidad, sobre todo de los medios de comunicación, de exigirles respuestas concretas. Qué lamentable, Gustavo. Ninguna de las dos personas en el debate presidencial le dio un horizonte de futuro al Ecuador, algo que nos haga soñar, algo que nos despierte el optimismo, porque es lo que más necesitamos en estas horas tan duras que atravesamos. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy buenos días. Declaraciones del economista Alberto Acosta, y fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:38 minutos.